¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos sean a este video podcast y también podcast Seres Extraños. El día de hoy me da mucho gusto poderles saludar y como siempre con un tema bastante interesante. Saludamos a cualquier parte de la República e incluso cualquier país que nos estén viendo a través de el YouTube y de las redes sociales. Mis compañeros han tenido a bien pues hacer una excelente investigación y una leyenda, la leyenda de los videntes. ¿Cómo están? Les saludo como siempre con el agrado. Consuelo Chong, bienvenida. ¿Cómo estás, Beto Carabioto? Pues la verdad, qué interesante esta leyenda de la niña vidente del triunfo, en donde pues cuántas veces a personas con estas habilidades extrasensoriales, ¿no? Esta sensibilidad de pronto pues son malentendidos e incluso también en el caso de esta leyenda que acabamos de escuchar, pues se terminan muy mal, desafortunadamente, ¿no? Así es que bueno, de esto estaremos platicando en este podcast acerca de las profecías y de personas o místicos, hombres y mujeres que a lo largo de la historia pues han recibido información, que esta información les llega ya sea por sueños, en estados de trance, en estados, no sé, también pues ahora sí que muy extraños. Demasiado extraños. Y se imaginan las Sí. cosas, unos hasta dibujan. Sí. Y de esto estaremos platicando. ¿Cómo te va, Ferlos? Va. Hola, nuevamente es un placer estar con todos ustedes en este podcast Seres Extraños. Bueno, escuchamos justamente la leyenda de la niña vidente del Triunfo. Es una leyenda que se cuenta justamente en El Triunfo, que es un pueblo en Baja California y que es una de las leyendas más sonadas por allá. Y aquí en México pues es una de las pocas leyendas que se tienen sobre videntes, o sea, sobre videntes específicamente, ¿no? Entonces justamente vamos a hablar de eso. El tema de hoy va a estar bastante interesante, hay un montón de información, sobre todo porque también pues existen personalidades de la clarividencia, pues que han demostrado que muchas de sus visiones son reales y que impactan en nuestra vida, en el mundo, y justamente también vamos a hablar de eso hoy, de algunas de las predicciones que hicieron para este año. Así que, pues chicos, va a estar muy interesante el Va a ser podcast. interesante. Eso sí, temas muy largos, vamos a darle pues una repasadita nada Sí, más, porque claro. sería meternos en temas ya más específicos, ¿no? Sí, hay un Claro. montón de información, Muchísima por supuesto. información, demasiada información, pero pues son seres extraños humanos el día de hoy. También. Oiga, ¿qué les parece Sí. si entendemos un poco el término de profecía, ¿no? ¿A qué se Claro. refiere esto de una profecía? Bueno, como ya bien lo mencionas tanto en la leyenda como también al inicio, Beto, pues es una predicción o es un tipo de revelación sobre algunos eventos futuros que se considera que provienen de una fuente divina, en la mayoría de los casos, una fuente sobrenatural. Es un tema sin duda místico. Estas profecías pueden ser atribuidas a pues estos seres que están en otros planos. También directamente se conectan o canalizan a personas aquí en el planeta que se les conoce como videntes, místicos o personas que afirman ya tener el don, en el caso de la leyenda que acabamos de escuchar, una niña que ya nace con este don de la clarividencia, que también es otro término que hemos escuchado mucho, y que reciben información del futuro. Muchos dicen que de pronto estas visiones son tan reales, a través de sueños, pesadillas, que se levantan así sudando, espantadísimos, ¿no? Sí. Pero también hay quien hace este tipo de profecías o predicciones con dibujos muy extraños, que eso también les estaré platicando, de una persona de Argentina que justamente a través de los dibujos pues era un artista visual. Les llegaban todo este tipo de información, Así que es. también su historia está muy interesante. Sí. Pero bueno, entendiendo este tema, palabras como clarividencia, premoniciones, percepción extrasensorial, justo tiene que ver con estas personas tan sensibles que tienen esta capacidad de conectarse digamos, a la energía divina, a la información divina, quizá lo que se conoce incluso como los registros akáshicos, donde está toda la información que es. Y que vida, de pronto ¿no? también tienen la posibilidad o la misión, a lo mejor, porque por algo les llega, ¿no? Esta información, que tienen la misión de poder proyectarlo, escribirlo, dibujarlo, platicarlo, Claro. para prevenir quizá a la humanidad, ¿no?
Sí, justamente. Es interesante porque, pues bueno, estamos hablando de personajes que ahora incluso son contactados por otros guías, por otros videntes, ya como algo superior. Ujú. Pero ellos también debieron haber tenido sus propios guías o ser únicos y tener este contacto primario con el tiempo-espacio, con la realidad, sin alguien guiados. Ahorita, pues bueno, de entrada de la investigación puedes contactar a Nostradamus, según los guías, o algunas otras entidades que te pueden hablar del futuro, con la quiromancia, con las cartas, con el péndulo, pero ya vas acompañado de una persona que se dedicó en sus vidas pasadas a esto. Pero estas personas, que estamos hablando del siglo XVII, que estamos hablando del siglo XIV, pues bueno, son realmente humanos con estas potestades o sin potestades que lo hacían de una manera natural. Como tú bien lo mencionas, dones. Esos Dones dones. naturales. Especialmente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cuando nos ha tocado conocer el libro de Nostradamus? No sé Sí. si ustedes lo leyeron. Y lo vamos a ¡Qué platicar ahorita, impacto! ¿no? ¡Qué impacto! Sobre todo cuando eres más chico, más joven. Sí. Llega este texto a tus manos. Por ejemplo, a mí me llegó un libro de las profecías de Nostradamus y pues sí, dices, ¿qué está pasando? ¿Qué Claro. es esto? Sí te impacta un poco porque de pronto pasan los años y de pronto hay gente que dice, es que la profecía de Nostradamus dijo esto, 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 y vean, es muy similar a lo que está ocurriendo. O en tal año, en el 2000, no sé, 23, Ajá, 2000 sí, tantos, pasará esto. va a pasar esto en los cuartetos famosos, ¿no? Que Claro. escribía tipo poesía, tipo Ujú. poema, no sé, Beto, tú sabrás, Fer Losba, tú sabrás más de este tema. Y que de pronto lo vas leyendo y sí te da un escalofrío porque dices, bueno, ¿cómo lo caray. obtuvo? ¿Cómo le llegó Sí. la información? Lo acertado que Sí. ¿Y fueron para qué son las con temas profecías tan o las fuertes. premoniciones? ¿no? Ahora, y por lo general un medium siempre te va a referir hacia ti, hacia un espíritu. Te puede decir tu futuro, te puede adivinar, pero ya hablar de una premonición gigante en el cual involucra Planetaria. a todo el mundo, a todo el planeta, como algunas predicciones incluso hasta religiosas, como pasa en el caso de las niñas de Fátima, que da ciertas cartas, 3 cartas, y se van poco a poco diciendo estas premoniciones, que hasta la fecha el Papa pues dio, Juan Pablo II, la tercera profecía de Fátima, y engloban toda una generación, engloban todo un futuro, todo un orden Una mundial, transformación, ¿no? ¿no? De la humanidad. Entonces A eso se imagínense qué referían clase también. de divinidad, qué clase de conexión tan fuerte tiene estas personas para que den una profecía para toda la humanidad y no nada más para una o dos personas en consulta. Fíjate, Sí. antes de que comience Fer, porque él se va a ir tendido con Tendido el tema. como Con dos bandido con la temas, historia. varios temas que tiene bien interesantes, también hablando del tipo de profecías. Sí. Tú mencionaste las profecías religiosas, pero también hay profecías políticas. Claro. Profecías también de posibles desastres naturales. Sí. Profecías también de cambios importantes en la sociedad, en la estructura social. Hay profecías también en el tema de posibles enfermedades, ¿no? Que Sí. se propagan en la humanidad. Destrucción. Destrucción también, volcanes o erupciones volcánicas, movimientos tectónicos. Hay profecías de todo tipo. Y bueno, a mí también, cuando me toque platicar con ustedes, hay una persona, un argentino, Sí. que justo habla de una enfermedad que acabamos de experimentar hace algunos años. El virus del 19. Exactamente, ese famoso virus, y que él ya lo había mencionado, bueno, lo había, pues sí, externado de manera Ok. textual, pero también a través de unas ilustraciones y unos dibujos. Pero Unas ahora sí, cartografías, ¿no? Fer los Sí, da. sí, Unos sí. le llaman pictogramas. Pictogramas. Pero bueno, vamos contigo, Fer. Adelante, Fer. Gracias. Pues es que es todo un tema. Justamente estamos hablando de los clarividentes, de los videntes. Se le ha llamado de muchas maneras, como sexto sentido, se le ha llamado como percepción extrasensorial, se le ha llamado de muchas maneras. También, pues creo que es importante mencionar que hay gente que se dedica, pues, que dice ser clarividente, que dice ser vidente y que realmente no lo es. Entonces, no vamos a hablar de esas personas, sino vamos a hablar de los que sí hacen profecías reales y que pues buscan también el bienestar de las personas, no buscan el dinero, pues. Más serias, ¿no? Exactamente, más serias, sino buscan realmente ayudar a la gente. De esos vamos a hablar. Voy a comenzar platicándoles un poco sobre, en
en la época prehispánica, justamente, como ya sabemos, en muchas de nuestras culturas, ellos creían en todo este tipo de cosas, en la clarividencia, creían en las estrellas que traían mensajes, en muchas otras cosas. Y justamente ellos tenían un tipo de persona muy específica que identificaban dentro de su población, dentro de su comunidad, que tenía el don de la clarividencia. O sea, para ellos era prácticamente como un trabajo normal, Sí. ¿no? Tú tienes el don de la clarividencia y pues esta es tu chamba, ¿no? Tú te vas a encargar de esto. Así como decir tú tienes el don para hablar a un micrófono, pues tú vente y trabaja de este lado. Así era justamente la clarividencia. Ahora, era lo más normal del mundo. Tanto así que en el siglo XVI, justamente en la época prehispánica, contaban con un calendario ritual de 260 días llamado Tonalpouali. Esto eran los mexicas. Se utilizaba para adivinar el futuro de los recién nacidos. Los encargados de leer el destino eran los llamados Tonalpouiki, quienes podían modificar los designios de los dioses. ¿Cómo se podían modificar? Bueno, si un niño tenía la mala fortuna de nacer en un día 2 conejo, por ejemplo, que era el esquema que utilizaban con dibujos y con números, el cual le asignaba un carácter de borracho empedernido, según la astrología, había la posibilidad de diferir su ceremonia de bautismo, de modo que ésta ocurriera en una fecha con una combinación más favorable. Los adivinos le echaban el maíz a una persona para saber si se curaría de una enfermedad. Esto lo hacían sentándose frente a una persona y luego prendían en una vasija de barro goma de copal. Después se juntaban 20 granos de maíz y dependiendo de la posición en la que los granos quedaban acomodados, al echarlos sobre una tela se podía saber si la persona con el padecimiento iba a estar bien o ya no se iba a curar. Si los granos apuntaban hacia el este, se podía trazar una línea sin que ésta tocase ninguno de los granos, partiendo a la mitad del conjunto, significa que se iba a curar. Si por el contrario se arremolinaban formando un hueco, quería decir que en ese hueco el enfermo sería enterrado, pues iba a fallecer. Entonces, existían estas personalidades con los mexicas que ellos prácticamente desde el nacimiento de los niños ya predecían cómo iban a ser y a qué se iban a dedicar. Y en el caso de una enfermedad, si se iba a curar o no. Lo que más me llama la atención es que era un trabajo de lo más normal. Como aquel que ara la tierra o aquel que la cosecha, así eran los clarividentes. Wow. Un trabajo normal. Sí, incluso hablamos que los propios reyes tenían sus propios clarividentes, Claro. tenían Sí. sus hechiceros. Hablemos del famoso Merlín, que Merlín servía Cierto. justamente a esta familia y que era uno de los importantes en la toma de las decisiones políticas en los juegos. Aquí, por ejemplo, nos estás hablando de ya un ritual en el cual pues es con elementos de la tierra, hablas de remolinos, hablas de presencias, hablas de posiciones. Y qué interesante porque cada uno tenía incluso sus propios métodos. Y no nada más la cuestión de nuestra cultura. Hablamos, por ejemplo, de la antigua Mesopotamia, también Sí. los antiguos egipcios, la antigua China, la India, que es una de las culturas más cargadas, también tenían sus deidades adivinatorias. Los egipcios. Los romanos, los griegos, los los griegos. persas, aquí en Mesoamérica los mayas, aztecas, los incas, Así ¿no? es. En la antigua África, que es una de las cunas, de verdad, Claro. muchísimo, muy cargadas en cuestión de adivinación con el famosísimo, bueno, la religión vudú, que también te pueden decir tu destino, y se va adaptando a los orubas, se va adaptando a la santería, al palmayombe, etc, etc, e incluso hasta en la antigua Anatolia, los hititas de la región de Anatolia, actualmente Turquía, desarrollaron pues esta avanzada civilización con leyes y tratados, todos siempre consultando a las divinidades. A la divinidad. Era como Era una conexión. la conexión. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente Sí. han escuchado el famosísimo oráculo de Delfos. Es correcto, en Claro. Grecia, sí. Justo estaba en el monte Parnaso, a los pies de monte Parnaso. Monte Parnaso. Ahí estaban justamente las sacerdotisas, Sí. que también se les conocía como
pitonisas. Pitonizas. Y estaba, por ejemplo, la más importante o la más conocida, que era Pita, y bueno, Pitia, y ella que tenía el contacto directo con los dioses, o sea, los dioses se conectaban con estas mujeres, con esas sacerdotisas, y bueno, había la oportunidad de acercarse al oráculo directamente para preguntar, pero tampoco te contestaban así como que la situación tan clara, sino también te contestaban con un juego de palabras que tú tenías que descifrar, o sea, el mensaje era así como abstracto, adaptarlo y entenderlo y descifrarlo. Entonces, estamos hablando de que en todas las culturas antiguas se respetaba a estas personas que estaban dedicadas a poder predecir o hablar de lo que podría suceder, de lo que podría venir, pero que aparte estaba este contacto con la divinidad y con los dioses, ¿no? Sí, claro. Sí, exactamente. Y bueno, un poquito qué bueno que tocas al oráculo, que es uno de los más famosos, gracias a todas las películas se conoce, ¿no? De Delfos. Delfos tiene pues varias teorías sobre su origen, que proviene de la palabra delfino, porque Delfino era un dragón mitológico que custodiaba el oráculo de Delfos ante la llegada de uno de los dioses máximos, que era Apolo, ¿no? Entonces ahí hablamos ya de una deidad. Otra leyenda cuenta que Apolo se convirtió en un delfín para traer barcos cretenses, que eran también enemigos, cuya tripulación luego fundó Crisa y se convirtió en sacerdotes del templo. Las sacerdotisas de estas pitonisas, como bien lo mencionas, Consuelo, te interpretaban por medio de poesía, por medio de una especie de trance. Ellas entraban en un trance, se dormían, nadie las podía tocar, eran vírgenes, alrededor del fuego, alrededor de la sangre, porque se realizaban sacrificios de animales sagrados y pues bueno, se ofrecían tanto sanciones divinas a las ciudades que no consultaran las decisiones o que no echaran mano de la política, la cuestión bélica o religiosa que el oráculo les mandara. Entonces, ahí la base de una sociedad a través de la adivinación y a través de las visiones, ¿no? Qué interesante. Sí, prácticamente la base de una sociedad se cimentaba sobre ese tipo de habilidades que, como ya lo mencionamos, en prácticamente todas las culturas antiguas se respetaba, ¿no? También. Exactamente, y tenían un estatus muy importante dentro de la sociedad. Bueno, ya hablamos justamente también de Nostradamus, de Baba Vanga y entre otros. Nostradamus, ¿quién fue? Bueno, brevemente, Michel de Notre Dame, también llamado Michel Nostradam o Nostradamus, latinizado, fue un boticario francés y supuesto adivino más conocido por su libro de Prophetis. O las profecías. De Prophetis. Las profecías. Era italiano, ¿no? No, francés. Francés. Es una colección de 942 cuartetas poéticas, justamente como mencionaba Consuelo, que supuestamente predicen el futuro. El libro se publicó por primera vez en 1555. Esa es justamente la fama que tiene Nostradamus, que a pesar de que se publicó hace más de 500 años, o bueno, hace casi 500 años, este libro, pues todavía le acierta algunas, ¿no? Incluso hay predicciones que se dicen que son para este año y que están bastante interesantes también. ¿Cómo cuál? Bueno, antes de decir que él falleció en 1566, o sea, ya tiene muchos años. Las predicciones, bueno, antes de mencionar cuáles son las predicciones de este año, quisiera recordar cuáles son un par de ellas que son como las más conocidas, las más famosas. Las acertadas, más ¿no? Contundentes, Exacto, ¿no? las que te dicen, que te ponen la piel chinita. Claro, Entonces, desde 1555, ¿cómo una persona iba a tener la capacidad, aparte del entendimiento de lo que iba a suceder muchísimos años después? Sí. ¿Cómo explicarlo con las palabras o el pensamiento o los conceptos de 1555? O sea, diario estaba profetizando a todas horas. Sí, imagínate. Pues sí, por un periodo de tiempo, yo años, creo, sí. Estar profetizando y digo, estabas comiendo, estabas bañándote, estabas o le durmiendo. llegaba, ¿no? Ajá, y luego me imagino que hasta en su morral o en su pluma anotar todo para que, ¿no? Sí, claro. Y cronológicamente. Sí. Qué difícil. Con fechas. Qué difícil, también, ¿no? qué difícil. A ver, adelante. Sí, claro. Y bueno, ¿cuáles son las más conocidas?
Hay varias, por supuesto, pero yo les traje aquí unas que son de las más impactantes y por las cuales pues Nostradamus también se hizo de una gran fama como un clarividente real. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Según algunas interpretaciones, Nostradamus avanzó hace siglos este cruento y dramático hecho histórico que estremeció al planeta. Él dice, cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados. Pedir socorro al gran Dios inmortal. Eso es lo que dice su cuarteta y algunos estudiosos de los presagios de Nostradamus ven en dentro de 2 ciudades y 2 azotes como nunca se vio nada igual, la clara referencia a las bombas atómicas que se arrojaron durante la Segunda Guerra Mundial contra Hiroshima y Nagasaki. Como podemos ver aquí, ellos, o como podemos escuchar, mejor dicho, ellos describen lo que pueden ver, lo que pueden vislumbrar, y entonces a partir de ahí pues esa es la interpretación de lo que puede significar. En este caso, porque sería muy difícil ser explícitos, ¿no? Decir, en tal lugar, en tal y tal lugar van a caer tales bombas. Ahora, ¿cómo en puedes tal momento, explicar, ¿no? con conceptos Claro. y lenguaje de algo que no sabes ni siquiera que... Exactamente. O sea, por ejemplo, en 1555 tú, ¿cómo te vas a imaginar Claro. Que hay bombas. años después Sí. podrían elaborar o construir Claro. bombas de Exactamente. esa capacidad y que lograrían Claro. tal daño? Claro. Wow. Y hasta ahí ¿Cómo- llega la cómo habilidad, describirlo? ¿no? Hasta ahí. Una de las profecías que de verdad lo hizo famoso fue la erupción del Vesubio. Con esto Pompeya. claro, Pompeya, que sin duda alguna pues colapsó completamente toda una sociedad, ¿no? La desaparición de los diferentes idiomas mediante una máquina de traducción universal es lo que más o menos lo vaticina. La fecha del fin del mundo, 3797. O sea, Ya podemos respirar. ya podemos respirar un Unos años poco. más. Aunque muchos dudan de sus capacidades pues, proféticas, algunos son defensores, sobre todo porque acertó a cosas ya más precisas como los incendios en Londres. Ustedes saben que esta ciudad se incendió mucho, la Segunda Guerra Mundial como la comentas, y el fallecimiento de la princesa Diana. Es ahí donde dices, wow, o sea, ya son temas aleatorios. Si pudiéramos hablar de guerras, bombas, y si dices, ok, va, es un bélico, pero ya cuando estás hablando de situaciones, y ahorita que nos platiques de las actuales, viene lo interesante. Claro. Sí, también una de ellas, que es de las más conocidas, las Torres Gemelas, el atentado contra También. las Torres Gemelas. Y bueno, esto fue lo que él dijo en sus versos. 5 y 40 grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los normandos probar, y en el fuego del centro de la tierra hará temblar alrededores de ciudad nueva. 2 grandes rocas largo tiempo harán guerra, luego Aretusa enrojecerá de nuevo el río. Bueno, ahí es cuando los intérpretes relacionan 2 grandes rocas con las Torres Gemelas, mientras que la primera cuarteta contiene indicaciones más explícitas como fuego acercándose a la gran ciudad nueva, refiriéndose a Nueva York. Nueva York. Gran llama esparcida en referencia a los diferentes atentados también de ese año. Esas son, entre varias otras predicciones, de las más conocidas y por las cuales Nostradamus tiene la fama que tiene. Sí. Sí, fíjense que ahora les quiero platicar de un argentino que justamente lo conocen como el Nostradamus argentino. Okay. Y Buen aquí nombre. el tema es Parravicini, se llama Benjamín Solari, bueno, se llamó Benjamín Solari Parravicini, que también pues lo mencionan como el Nostradamus argentino, que pues estas predicciones o estas profecías sorprendieron al mundo. Bueno, ¿de qué trata? Esta persona fue un artista plástico, un artista visual. Él utilizaba mucho los dibujos o los pictogramas, se les conoce como dibujos proféticos, que realizó a lo largo de su vida, ¿no? Pero bueno, ¿quién era esta persona? Él nació un 8 de agosto de 1898 allá en Argentina.
¿Cuáles son los eventos que pudo predecir en sus dibujos? Bueno, imagínense nada más. Investigación científica como el tema de la fertilización in vitro, por ejemplo, la llegada de un perrito al espacio o que enviaron un perrito al espacio, la revolución de Fidel Castro en Cuba, por ejemplo, está el asesinato de John F. Kennedy, la guerra de las Malvinas, está la caída de la dictadura militar tras la derrota, la Segunda Guerra Mundial, la renuncia del Papa Benedicto XVI, la elección del posterior, que es el Papa Francisco, los atentados también de las Torres Gemelas de Nueva York y esta enfermedad, este virus que afectó recientemente a nuestro planeta. También incluso hizo un dibujo, una predicción acerca de este tema. Pero, ¿cómo era una familia, digamos, un tanto acomodada? Se dice también que su familia, pues, importante, un apellido importante allá en Argentina, ¿no? Tanto, pues, su familia cercana como sus abuelitos y demás, ¿no? Él fue el mayor de 8 hermanos. A él lo apodaban el pelón porque casi no tenía pelo, tenía por ahí una calvicie, ahora como a muchos. Exacto. Bueno, pero sí era diferente cuando era chiquito. ¿Por qué? ¿Qué hacía cuando era chavito? Pues de pronto solía dejar platos de comida, así como que en algún lugar, porque él decía que eran para un duende, que este duende vivía detrás de un armario que tenían allá donde vivían, y que según él, pues este duende lo visitaba en la noche y platicaban y demás, ¿no? Incluso, de pronto su mamá llegaba y lo encontraba platicando o conversando solo en su habitación. Y pues llegaba y le decía, bueno, ¿con quién estás platicando? Y de, no, pues allá, ahí está, hablo con el hombre que trae las alas, el hombre que tiene esas alas tan grandes, ¿no? Wow. De pronto, pues los papás se alarmaron, dijeron, ¿qué es lo que está pasando con este pequeñito? Le hicieron muchas pruebas médicas para verificar que no tuviera algún tipo de enfermedad mental. Él atravesó por muchas dificultades por el tema de que era diferente o era distinto, ¿no? Estaba pues ahí el estigma, de pronto lo señalan, pues es que él es medio raro por este tema de que claro. Platica con gente que no está, ¿no? Bueno, así es que de ahí en adelante pues él siguió, le gustaba el dibujo, a través del dibujo es como empieza a expresarse ya con la edad. Pues se vendió obra importante ya como pintor, digamos que se dedicó a la pintura y de pronto hay un suceso interesante en su vida. Se los platico, seguimos con Nostradamus. ¿Cómo ven? Ahí les dejo en suspenso. Bueno, sí. Porque a él sí le ocurrió un suceso. Aparte de que tenía esa clarividencia, ya tenía ese don desde chiquito que hablaba con los duendes y con seres alados como tipo ángeles. Claro. Hay un suceso importante que le ocurrió en su vida que al parecer es, digamos, el por qué él empezó a recibir información. Wow. No murió. No murió, resucitó. Oye, ¿se sabe de dónde Nostradamus recibía esa información? ¿O cómo le hacían? No, creo que no se sabe. Bueno. Hay varias características y no nada más de Nostradamus, sino de las videntes actuales. Vamos a platicar un poquito de las videntes actuales porque también, y de los videntes actuales, cómo reciben información. Bueno, para empezar hay 3 clases de mediums, ¿no? Los que hablan con los muertos, o espíritus, en sueños, número 1. Los que pueden hablar con espíritus de personas muertas físicamente, es decir, los pueden ver físicamente y pueden ser, en este caso, notificados. Como la película de Sexto Sentido. Así es. Y el tercero es el que literal presta su cuerpo para que el espíritu entre dentro. Entonces hay que tener en cuenta esto. Mientras ellos pues no tienen el control de su cuerpo hasta que les cambia la voz, incluso pueden actuar con movimientos masculinos si son femeninas ellas, o si son masculinos, femeninas, ¿no? Claro. El costo pues de este último, el medium, es muy alto porque es un desgaste físico, daña el cuerpo, los agota. Imagínate la cuestión emocional. ¿Por qué? Porque pues esto es sentir lo que el espíritu en vida sentía.
incluso algunos golpes, el ataque al corazón, el medium lo puede sentir. Algo así como la película de Guppy Goldberg, la que se llama La Sombra del Amor, que no le gustaba Ghost. Ghost meterse, pero cuando entra el muchacho dentro de ella, es ahí una medium física, ¿no? Una medium tal cual. Los espirituales transmiten obviamente imágenes, frases inconclusas. Ellos así empiezan a interpretar. No es de que hablen como nosotros estamos hablando, porque un espíritu pues ya no tiene un cerebro, ya no tiene una capacidad pero sí a través de las frases llegan a sentir momentos últimos de la persona, las balas, incluso un derrame cerebral, y ella es la medium como justamente está interpretando en el lugar lo que suscitó, lo que le pasó a esa persona. Estamos hablando ya de mediums, una clasificación de mediums de segundo o de tercer grado, no de primer grado como estos grandes mediums de los que estamos platicando, pero de que existen, que de plano existen. Tienen la conexión. Bueno, Sí. ya los dejé en suspenso. Ya nos dejaste Los en dejé suspenso. ahora sí que imaginando. Ok. Bueno, resulta que en 1932 continuamos con la historia del Nostradamus argentino, que es Parravicini. Dicen que en el año 1932 se encontró con su destino. ¿Por qué? Bueno, pues estaba haciendo ya una vida normal. Parravicini ya salía con sus amigos, tenía su obra vendiéndose, aparte era muy buen dibujante, muy buen artista visual. Dice que un día estaba cenando con los amigos, que de pronto, pues lo normal, se fue a dormir, cuando algo de repente lo despierta. Sí. Se levanta así como estaba, en ropa interior, y empezó a escribir frases. Al parecer, alguien o algo le estaba dictando, tenía esa especie de voz en el interior. Él se espantó mucho porque decía, ¿qué me está pasando? Con esas frases también había estos dibujos que al verlos dijo, ¿qué es esto? No entiendo, no tiene lógica. ¿Saben qué hizo? Se arrodilló y empezó a rezar porque dijo, algo me está pasando, se me está metiendo algo en el cerebro que no es normal y no es de este mundo, ¿no? Destruyó esos dibujos, esos primeros dibujos. Bueno, después esta situación vuelve a repetirse para Parravicini. Literal, se acerca a una silla, toma un bolígrafo, lo que tenía a la mano, empieza a dibujar. Él dijo que sintió que esa no era su mano, que se movía sola, empezó a dibujar y a escribir, no entendía las frases, y esta vez no rompió los dibujos, los guardó. Bueno, pues hay otra situación que le ocurre. Hay un investigador que se llama Fabio Serpa, que él es investigador de fenómenos ovnis. Y también era amigo personal de Parravicini, de Benjamín Solari Parravicini. Pues el mismo Benjamín Solari Parravicini explica cómo una nave extraterrestre había raptado al pintor mientras se encontraba sentado en un banco de una avenida, en la avenida 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue lo que le platicó Parravicini a este investigador y bueno, él lo narra, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? También, en una madrugada se cruza con dos hombres altos, rubios, de ojos azules, ¿no? Este azul era casi blanco, estaban vestidos con aquellos atuendos muy extraños. Metálicos. Y que le hablaron en un idioma incomprensible, sin embargo, él sí lo podía entender, ¿no? 15 días más tarde de este encuentro, estos personajes se le vuelven a presentar, ¿no? Bueno, en el instante de que pasa esto, justo 2 semanas, estas entidades pues ya le hablaron al artista de forma telepática, porque te digo, el lenguaje que ellos utilizaban era incomprensible, como que llega la información telepática y les empieza a dar un mensaje. ¿Saben cuál era el mensaje? A ver. Le dicen, debes predicar amor, universo es armonía, los estamos observando, conducta es agresiva, tenemos muchos elegidos, volveremos a encontrarnos. Wow. Ese fue el mensaje que recibió. Entonces Parravicini de pronto pestañea, vuelve en sí y pues hace cuenta que se lo llevaban y luego lo regresaban, ¿no? Pues en ese pestañeo regresa a su vida normal y bueno, pues él es como da a entender pues esa conexión con seres del espacio, en este caso
son extraterrestres. Antes mencionaban seres celestiales o divinidades o dioses, y en este caso Parravicini lo narra como extraterrestres que de pronto lo sustraen de donde estaba, le dan información, se le presentan y empieza él a tener esa especie de trance o conexión, que empieza a escribir y a dibujar, ¿no? Estas profecías. Y les digo, pues están las más importantes, está pues la de el atentado a las Torres Gemelas, el asesinato a Kennedy. También hay otro tema, hay profecías que suelen ser muy ambiguas, ¿no? En el tema de los cuartetos de Nostradamus, que de pronto, pues casi hay que darle una interpretación, ¿no? Entenderlo, porque son muy ambiguas. Claro. Pero en el tema de Parravicini tienen fechas casi exactas. Los dibujos se encuentran pues una variedad de acontecimientos históricos que se hicieron realidad años después, es decir, que también los dibujos de Parravicini son muy certeros. Claro. Y que cualquiera puede observarlos en YouTube, pueden y con encontrar. Fechas y todo. Está ahí todo, o sea, está así el dibujo, la ilustración o los pictogramas como tal, están las palabras que él escribe o el texto, y también están los dibujos, ¿no? Por ejemplo, escribe, la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Esto lo escribió en 1939, junto con su dibujo, ¿no? Con una ilustración en donde estaban estas 2 torres y ese ataque. ¿En serio? De Parravicini. O sea, todo bien preciso. Bien preciso. Pues justamente hablando de cuál es el origen de las profecías, en este caso de la clarividencia, y podríamos decir que pueden haber muchos, ¿no? En este caso, Consuelo nos dice que incluso extraterrestres, los antiguas culturas decían que los dioses, incluso una de las culturas más que más se predica en el mundo y más conocida, que es la de los judíos, justamente también pues tiene sus propios profetas, ¿no? Por ejemplo, el profeta Daniel, que fue pues uno de los seguidores de Jehová, que vivió en el 530 a.C. en Babilonia, que sirvió al rey Nabucodonosor, que es uno de los reyes más conocidos de Mesopotamia, o el más conocido, más poderoso en su tiempo. Él incluso también escribió sobre el fin del mundo, escribió un tipo de apocalipsis, que es de Daniel, donde dice que van a haber unas bestias de no sé cuántas cabezas y un montón de cosas, ¿no? Para quienes hayan leído la Biblia. También está, por ejemplo, el profeta Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis, que es, pues yo creo que para todo el mundo lo que representa el fin del mundo, o para por lo menos para Occidente, todos nosotros vemos el Apocalipsis como que es algo que va a suceder y que va a ser el fin del mundo, ¿no? Entonces es como las profecías más conocidas que tenemos y más importantes para nuestra cultura, y que fue escrita justamente pues en los primeros años de la nueva era, que es después de Jesucristo, escrito por el profeta Juan. Entonces hay profetas, clarividentes, videntes a lo largo de toda la historia, y al parecer pues hay muchas fuentes de ese poder y de esa habilidad, ¿no? Dios, los dioses, extraterrestres. En el caso de Parravicini. ¿No? O sea, está increíble. Fíjense, son antenas. Ellas y ellos son antenas. La energía puede ser de la cuarta, quinta dimensión, o de dimensiones físicas que atraviesan los tiempos y los kilómetros y las dimensiones, no las dimensiones, no recuerdo la unidad de medida, creo que es la unidad de medida astronómica, la que se utiliza en el hoy y ahora para el universo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que estas deidades no están muertas y realmente ya viajan en el tiempo-espacio? Porque nosotros, cuando estamos dormidos o cuando nos desprendemos de nuestro tiempo, no estamos dentro de nuestra cápsula que se llama cuerpo, es decir, nuestro cuerpo astral, que son 7 capas, está en contacto ya con el tiempo y espacio. Es decir, nuestra esencia ahorita está encapsulada y vivimos nuestro momento con nuestro ojo ciego. Dicen que la glándula pineal se llega a carbonizar, se llega a endurecer. Pero si tuviésemos la posibilidad de abrir nuestros 7 chakras, 7 candados, pudiésemos estar nuestra energía en contacto con el tiempo-espacio.
Cuando nosotros dormimos, incluso dicen que nuestra energía se llega a salir de nuestro cuerpo unos cuantos milímetros y es ahí donde los sueños premonitorios pueden ver hacia adelante o hacia atrás. Y nosotros mismos podemos llegar a saber nuestro futuro, incluso nuestro pasado con alguna clase de regresión que ya está guardada y que los registros akáshicos conservan, ¿no? Muchos videntes, muchas antenas como ellas a lo largo de la historia humana. Cassandra, por ejemplo, en la mitología griega, era la sacerdotisa de Apolo. Criswell, que también es de Estados Unidos de 1907 a 1982, fue un vidente muy, muy interesante. Y hablando ya un poquito más de nuestra época, de nuestra cultura, está, híjole, aquí sí está un poco difícil. Tú eres el bueno en esto. ¿De De los aztecas estaba Tlacatecoloj, experto en las artes adivinatorias, conocimientos y especialización, sobre todo en ubicación de personas, origen de enfermedades, tratamientos adecuados, algunas predicciones para los enfermos, climas futuros, suertes en las batallas, calamidades, destinos de las empresas, autoría de los robos, ubicación de animales, ¿no? No nada más ellos, sino también los mayas. Los mayas eran muy buenos, no nada más en la adivinación física, a través de las matemáticas y a través del cosmos, sino también con este contacto en el caso de Yasau Shan Kahawil, ¿no? Este personaje que también hacía parte de lo que te comento en el gran templo del jaguar. Y también Kinich Hanaf Pakcal primero. Corríjanos ustedes que viven en Yucatán, que conocen de Maya, conocido popularmente como el rey Pakal, ¿no? Un gobernante muy, muy influyente. Él reinó en Palenque, fue notable por estar, pues justamente dejando su legado en el templo de las inscripciones, arquitecto, ¿no? Estaba también Samná, y entre muchos, 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 muchos otros. Parte de sus técnicas, no nada más de ellos, sino de todos los videntes, pues bueno, es la numerología, por ahí pueden también saber, el estudio de las estrellas. Claro. Vámonos contemporáneamente, una fotografía o una prenda de ropa con la energía de esa persona. La hepatoscopía, que es más al sentido de la brujería, antigua técnica de adivinación que involucra la observación e interpretación del hígado de algún animal para ver los eventos futuros, llámese borrego, llámese pato, ¿no? Se creía que las marcas, vetas y anomalías en el hígado revelaban los mensajes de los dioses, etc. Y las vísceras también en la antigüedad. Las vísceras también. De los animales, claro, para hacer este tipo de, es correcto, de predicciones. Fíjate que quisiera cerrar con el tema de Parravicini. Sí. Con lo que mencionan. Este artículo está muy interesante, mucha información de todo esto que les estamos compartiendo. Ustedes pueden encontrar en Google, hay mucha información siempre, pues acudir a fuentes confiables. En este caso, este artículo que me interesó es muy completo porque habla desde la infancia de Parravicini y demás, y es de un periódico. Y les platico. Bueno, el último gran acierto, así lo mencionan, de Parravicini. Fíjense lo que dibujó. Esto fue en 1935. Él dibujó esto en 1935. Él muere en 1974. ¿No? Bueno, vamos con este dibujo que hizo en 1935. Hizo un pictograma, que pues es un dibujo muy básico, con elementos también muy básicos, en donde muestra una cabeza de un hombre de aspecto oriental, que en su frente tiene una circunferencia que asemeja a una especie de virus visto por un microscopio. Además, en el rostro de este hombre oriental o esta persona asiática, se insinúa una máscara de oxígeno. Y luego está el texto: resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste. Así lo escribió este artista visual, esta persona, este hombre que se le conoce también como el Nostradamus argentino, y dicen que este es el gran acierto. Entendemos que esto fue en 1935,
esta situación, nosotros lo conocemos, lo que vivimos en el año 2020, esta situación que hizo que estuviéramos en nuestras casas, que utilizáramos las máscaras o los cubrebocas, alejarnos de las personas, pero también este dibujo de este hombre de aspecto oriental con en la frente, esta circunferencia que se asemeja mucho a esta imagen que muchos conocimos, ¿no? De este virus visto por un telescopio. Entonces está muy interesante. Les digo, él falleció en 1974 justamente en Buenos Aires, Argentina, y deja todo un legado a través de carpetas con sus dibujos. Wow. Él lo deja a sus personas cercanas, a sus amigos, estas frases proféticas escritas en trance. Ya les decía yo a ustedes cómo es que de pronto pues se paraba y empezaba a dibujar. Sí, sí, sí. Y bueno, pues este es un legado que las personas cercanas, sus seres queridos, han cuidado. Lo tienen y se han escrito varios libros acerca de él. Incluso se han publicado los dibujos y también las frases para preparar al mundo de lo que viene en un futuro. Wow. Sí da escalofrío, ¿no? Da escalofrío. Sí, la verdad, sí. Yo quiero platicarles algo que, un documental que vi hace poco que hizo History Channel, me pareció muy interesante, que habla justamente de la clarividencia como una habilidad, según el personaje principal de este documental, que todos tenemos. ¿De qué trata este documental? Bueno, es desarrollado en Chile, donde existe un hombre que se llama Marcelo Aquistapase. Él tiene el don de la clarividencia desde que era joven. Nos cuenta cómo podía prevenir ciertos catástrofes, por ejemplo, tan simples como que fueran a atropellar a alguien, y él sabía que iba a pasar algo malo, entonces evitaba que esa persona fuera a ese lugar donde efectivamente sí sucedía algún accidente. Claro. Entonces él comienza a tener esta habilidad y comienza a trabajar con la policía. Entonces, con la policía empieza a hacer esos trabajos casi como un sabueso, ¿no? Claro. Ayudaba, ¿no? Ajá, a los casos difíciles. Oye, qué padre. Eso es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Sí, sí, porque sí. la policía echa mano de ellos y resuelven casos muy interesantes e importantes, incluso en Estados Unidos, que es... Claro. Uf. Y pareciera que no hacen una diferencia, o pareciera que es un chiste o una payasada, pero realmente viendo el documental te das cuenta de cuál es la utilidad. En este caso estaban desarrollando un caso que era justamente el de Micaela Onrubio. Esto se llevó a cabo en Chile y ella lamentablemente fue asesinada, y uno de los principales sospechosos era su pareja sentimental. Él mismo fue el que hizo la denuncia a la policía, y entonces empezaban a buscar, pero no tenían muchas pruebas, ¿no? Sí. Entonces le dan a Marcelo algunas prendas de ella y de la situación de el crimen, pues. El crimen, ok. Algunos artículos del crimen que habían encontrado, y él empieza a imaginarse ciertas cosas y empieza a dibujar, y veo una montaña con una cruz, y veo una casa amarilla, y veo un puente rojo. Entonces empiezan a buscar ese tipo de cosas. ¿Dónde hay una montaña con una cruz? Acá. ¿Hay cerca un puente rojo? Sí, acá. ¿Hay cerca una casa amarilla? Sí, a 500 metros. Sí. Empiezan a buscar y encuentran el cuerpo. Qué acertado, ¿eh? Acertando con ese tipo de clarividencia. Entonces, fue un punto donde la policía estaba como en una encrucijada, ya tenían un punto ciego, y justamente él logró pues sacar ese trabajo, ¿no? Y mucha gente pudiera pensar, bueno, es que la clarividencia solo sirve para que te digan si está enamorada de ti o no, ¿no? Claro. Si te engaña ¿Qué va o no. a pasar con mi matrimonio? Me voy a casar, Exactamente, ¿no? me voy a Así es. casar. ¿Cómo me va a ir en la ¿no? vida? Preguntas bien locas, ¿no? Sí. Exactamente. Pero en la antigüedad lo tomaban muy en serio. Hay Claro. gente que lo sigue tomando muy en serio porque Así es. pues es como una guía de alguien más que tiene este contacto, que tiene este don, digamos, y que te podría guiar en momentos importantes de tu vida, quizá, para saber las decisiones, para saber si sigues así, qué es lo que podría suceder. Sí. En cambio, si haces, Claro. si haces a lo mejor un cambio importante en tu vida, quizá es una, digamos que es la forma que tenemos los seres humanos para saber, como una guía en momentos complicados o difíciles, ¿no? Pero también en general, Claro, sí. estas personas
que han sido elegidos o elegidas Claro. en su momento para recibir estos mensajes tan importantes. Muchos de ellos ni siquiera, por ejemplo, en el caso de Parravicini, que es argentino, Baba Vanga, que es que era una búlgara, una mujer búlgara, Nostradamus francés, ni siquiera corresponden a su tiempo, su espacio, ni donde vivían, ni nada. Sí. Claro. Y fíjate, este contacto y esta información que recibieron, que yo creo que ni lo entendían, no sabían ni cómo Sí, describirlo, sí. ¿no? Y que han sido elegidos para brindar estos mensajes a la humanidad. Y hoy en día está, para ver si no me meto en problemas. Ustedes A ver. comenten. Usted, a ver si no me- Dosifícalo, Lo vamos a dosifícalo. dosificar, pero a ver si no me meto en problemas porque ya vimos que la humanidad toda se rige por medio de dioses, cultura y esto. Y el día de hoy hay una división tremenda de dioses, de religiones, de culturas y bueno. Está dividida porque la ciencia ha acreditado, incluso hasta la policía y las instituciones, que esto sí es una capacidad del cerebro, y ojalá algún neurólogo, Sí. algún neurocirujano Está nos cañón. pudiese dar su punto de vista, si hay alguna parte del cerebro que pueda funcionar como una antena y que no sea manifestado como una esquizofrenia, Claro. ¿no? Digo, no existe y no pudiese ser una esquizofrenia porque los mismos mediums se dan cuenta que no hay un deterioro cognitivo, que esas voces, que esas peticiones no le piden atacarse a sí mismo Ni a o otras matar a alguien, a personas. otras personas, no hay ataques de miedo, de ansiedad. Es diferente la mediumnicidad porque Claro. están muy presentes y son muy repetitivos y repetitivos y repetitivos. Sí hay mediums que llegan a arañarse, a morderse, a atacarse, pero dicen que los espíritus están tan desesperados que tratan de llamar la atención. Entonces ellos tienen que dosificar también su energía para decir, ¿sabes qué? Cuando yo me esté bañando, cuando yo esté durmiendo, no me molestes, no me hables. Entonces el espíritu está tan desesperado que llega a arañar y los psiquiatras lo llegan a confundir con esto. Ahora, se pueden ver también en la religión como que este don es un don que es malo y que los que hablan y los que presentan cosas y leen incluso las cartas o hasta una limpia de huevo son cosas del demonio, demoníacas, que tú ciegamente tienes que creer en Dios y se acabó. De lo contrario eres un pecador, de lo contrario estás loco o de lo contrario ya estás poseído. A ver si no me meto en problemas. Repito, ¿no? Esta situación de que tú creas a través de la ciencia, a través de la exploración, tal pareciera que se juzga como si estuviéramos todavía en la edad del oscurantismo. Así es. Y que tu única situación y tu único ente debe de ser Dios. Y si no crees en Dios, pues eres un pecador, estás Oye, pero condenado, ¿cuántas ¿no? veces no nos ha pasado que nos imaginamos a alguien, a una persona, empezamos Claro, a pensar en esa persona claro. y te lo encuentras o Por le supuesto. encuentras Claro que sí. o sueñas? Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo soñé, por ejemplo, soñé agua estancada, bla, 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 y dicen que el agua pueden ser lágrimas, ¿no? Sí. O el agua sucia, supuestamente en los sueños, es igual enfermedad y pasan 2-3 días y ya te enteraste de que alguien está enfermo, ¿no? Sí. Por ejemplo, creo que todos tenemos esa capacidad de poder Correcto, tener lo esa menciona Fer. sensibilidad, ¿no? Sí. Solo que hay personas que lo desarrollan a través de pues técnicas como la meditación, Sí. ¿no? Y es natural o a veces, Sí, ¿no? es natural, les llega de manera natural. Y hablando, hace ratito mencionaste una palabra Sí. que tiene que ver con pues ese tipo de registros o archivos que hay en el éter y que registran justamente todo lo que es de cada uno de nosotros. El pasado, el presente, el futuro, no nada más de nosotros, sino también de todo lo que existe, ¿no? A eso se le conoce como los registros akáshicos. Y es una especie como de información. Una biblioteca personal. Una biblioteca enorme. Ahora ya no, antes era biblioteca, ahora le podemos decir, es una especie como de memoria o disco duro enorme, en donde está guardada toda la experiencia y que no nos de toda acordamos. la especie humana. No te acuerdas. No te acuerdas, porque es así algo es la regla. Es algo
tan grande porque es todo lo que o sea, todo lo que ha pasado contigo, con tu alma, pero desde el origen tuyo. Claro. Y lo que va a pasar, o sea, de tu alma, no nada más de esta vida, sino de todas las vidas que te toque vivir, a ti y a toda la humanidad. Así se le llama a estos registros akáshicos. Y bueno, que tienen que ver mucho con una filosofía que también han estudiado muchas culturas desde la antigüedad y actualmente hay gente que también ha estudiado estos registros akáshicos. Hay gente que se prepara para ser lector o lectora de registros akáshicos, que tienen que llevar también talleres y cursos que son muy específicos y con gente o con lugares o instituciones que también tienen que ser muy específicos para que tú puedas depositar tu creencia, tu ser en estudiar este tipo de creencia o este tipo de talleres o conocimientos que aparte para que tú los puedas llegar a entender y lo que muy se puede elevados decir, y lo que debes o no lo que puedes debes decir. o no puedes decir, Tú te ¿no? conectas, tú eres una Claro. persona que hay mucha gente que lee registros akáshicos actualmente, que llevan todos estos talleres y que se dedica a leer los registros akáshicos o abre los registros akáshicos de otras personas. Y ahí está todo lo que es de un alma, ¿no? Akáshico viene de akasha, que es un término antiguo del sánscrito, de la India, significa alma, espacio, cielo o éter. O sea, estas son situaciones así extensas. También habrá otro programa donde Justo podamos para hablar platicar. de registros. Y también que la gente que nos está escuchando y nos está viendo nos escriban también, Claro. porque si ustedes se dedican a eso, explíquenos, por favor. Sí, o sea, en tu registro También, akáshico, ¿no? si yo no te puedo decir, mi querido Fer, tú fuiste un asesino y mataste a toda tu familia hace 2 vidas. Son más porque profundos. Sí. Es una interpretación Claro. todavía más profunda. Sí, o te puedo decir, te vas a morir en 4 meses y como medium, ¿no? Por el hecho de ahorita tocar tu cuerpo, tu esencia, tu materia. Sí. Te vas a morir en 4 meses y te va a dar un paro. O sea, no puedes decir ciertas cosas. Tampoco, fíjate que Porque hay reglas. no es así tanto de tocar, sino... No, yo hablo de la evidencia. ¿no? De la evidencia. Los evidencia. registros sí necesitas tener mucha preparación. Ah, claro, sí, Mucha preparación porque son varios niveles de talleres de registros akáshicos. De cómo va tu Sí. alma mejorándose. Sí. Ajá, ¿cierto? bueno, yo he tomado talleres de registros Ay, mira, akáshicos, pues, tengo pues, uno, pero yo no soy lectora de registros Ok. akáshicos, yo puedo ingresar Pero únicamente puedes a mis invitar a registros alguien. Ya, akáshicos. lectora. Pero ¿sabes qué? Sí requieres de preparación, Por de supuesto. meditación, de Sí, ser claro. como muy consciente y muy disciplinado, porque también se puede llegar a confundir con algo que no es Sí, así es. tan puro. ¿Quién sabe dónde viene eso? Entonces, también la interpretación es una interpretación más poética y más abstracta que solamente tú tienes que llegar a interpretar. Y nuevamente... Y es un estudio muy, muy delicado. Y nuevamente tiene muy que ver profundo. con la mente. Nuevamente, porque hay casi te hacen un registro akáshico que a dónde se tramita, ¿no? Y ¿sabes qué? ¿Dónde se paga? ¿Dónde le aparte, informo? No. te conectas con tus guías, Claro, con tus ancestros, con tus seres queridos, con maestros, con los maestros. de todas tus Para vidas. poder canalizar esa energía y ese mensaje, ser De transmitirlo. todas Y tus sí se vidas. puede también. Si Pues tienes yo la creo que es posibilidad. todo un tema para un Ah, podcast. sí. global, ¿no? Empezamos con Sí, profecías sí, y pero terminamos. tiene en que esto. ver todo esto, porque Claro, ¿qué tal claro. que en tu registro akáshico tú fuiste evidente, o en el caso del argentino, le leen el registro akáshico y 5 o 7 vidas fue él, Nostradamus, Claro. ¿Quién sabe? y renació en el vidente, Reencarnó. en el vidente argentino. A lo mejor. A lo mejor. ¿Quién Bueno, sabe? ya para cerrar mi Después en el participación. chileno. O el chileno. Ya para ¿cómo? cerrar mi Sí, claro. participación. Bueno, ¿qué dice Nostradamus para el 2024? Ahí les va. La abdicación Ahora del sí. rey Carlos III. Así es. Porque ya vimos ahorita durante estas semanas que tiene cáncer y que es un cáncer de próstata en un estudio que se le hicieron, una situación quirúrgica, la próstata está alargada, entonces ya tiene pues casi 80 años, si es una persona ya delicada. Entonces, según el comentarista Myron Redding de Harry, podría ser reemplazado en lugar de William, ¿no? Debido a que el heredero pues no tiene marca de rey, no tiene una identificación y sus hijos están ahí. Entonces esperemos que salga bien. ¿Tú tienes otro dato?
De las Dale, profecías. de las Sí. profecías. La posible guerra con China. Ándale, pues. Un astrólogo también predijo un combate y una batalla naval, concretamente, que habla de un adversario rojo. Dice, adversario rojo palidecerá de miedo, aterrorizando al gran océano. Los expertos apuntan a que este supuesto adversario rojo podría ser China por el color de su bandera. En cuanto a la referencia a un conflicto naval, este podría desencadenarse por las tensiones entre China y la isla de Taiwán, Sí, claro. aunque algunos se fueron más a los extremos y dicen que pudiera ser la Tercera Guerra Mundial, lo cual pues lo veo menos probable. Pero Taiwán está es una de las metidísimo y cuestiones. apadradísimo con los Estados Unidos, ¿eh? No Sí. toquen a Taiwán porque... Esa es una de las situaciones por las Sí. cuales Pues dicen está la que pudiera división ser. entre China y Taiwán, la separación desde hace muchísimos Claro, años, sí, ¿no? así Por el es. tema del capitalismo. Sí, sí, sí. Así es. ¿Tienes una más? Este igual está cañona. Claro, creo La- que es la misma. La crisis climática Ujú. que No. ha empeorado considerablemente en los últimos años. Bueno, esto sí es una profecía, pero también es algo que ya veíamos Claro. venir, ¿no? Esto ha manifestado en un aumento de la sequía, las temperaturas. Según Nostradamus, esta situación empeorará todavía más en el 2024. Dice, la tierra seca se volverá más reseca y habrá grandes inundaciones cuando se vea, escribió. No obstante, eso no es todo, ya que también predijo fenómenos climáticos extremos y hambruna. O Ahí, sea, a ver, agárrense. tenemos a los videntes, con los extraterrestres, predican amor, son peligrosos. Nos entra por aquí, por este orificio, y no sé por dónde nos sale. A millones y billones de seres humanos. De qué vale de que los tantísimos seres de luz nos digan, no, va a pasar esto y esto y esto, si a nosotros nos sigue valiendo el tema climático, nos sigue valiendo la guerra? Así Es es. incongruente. Y la última Así es. predicción de Nostradamus habla del nombramiento de un nuevo papa, debido a la muerte del Papa Francisco, quien cumplirá Sí. 88 años en 2024. La profecía dice, a través de la muerte de un pontífice muy anciano, un romano de buena edad será elegido. Él se dirá que debilitará su sede, pero permanecerá mucho tiempo sentado y con actividad mordaz. Y la última, y que es también ya teoría, ya lo estamos platicando, la llegada del anticristo. Que ya dicen que ya Sí, está estuvo aquí, cañoncísima. que ya está aquí, que viaja en un vehículo de oro, ya hay algunas TikToks. Tú sabías, me comentabas algo de este Sí. anticristo. Se habla también de que Jared Kushner, quien es el yerno de Trump, quien es justamente de ascendencia judía. Y bueno, hay muchas teorías, ¿no? O sea, es todo un tema igual cañón, el cual es un tema delicado, Muy delicado. que no podemos tomar a la ligera. Pero bueno, son algunas de las cosas que Nostradamus dice que se complementan con otras teorías que otras personas también agregan a este tema. Exacto, y Que es acuérdense muy que todo extenso, esto por es para cierto. prepararnos, Claro. para estar cuidándonos. Sí, Claro. Y a mí me gustaría cerrar con lo que le dijeron de forma telepática estos mensajeros a Parravicini. Hace ratito lo decías. ¿Qué les parece si cerramos con esto? Sí, claro. Debes predicar amor, universo es armonía. Y con eso nos quedamos. ¿Qué Claro, les parece? hagan caso, Efectivamente. por favor, hagan caso, de verdad, porque Todo está aquí. neta, decimos vamos a las iglesias y nos damos el golpe de pecho y... Pero la verdad está en tu esencia. Claro, y hasta en las fiestas de Navidad, ¿no? Empiezan los terrenos, estamos funerales, llore, llore. En serio, o sea, Y hay eso que es ser para otro congruentes. tema, ¿no? Eso ya es para Hay que otro ser tema. congruentes. Sí. Muchas gracias, compañeros. Mucho amor también. Mucho amor. Mucho amor para todos ustedes. Gracias por haber Suscríbanse. escuchado el podcast. Así es. Escríbanos, pues vamos con los comentarios, luego. Digo, si alguna persona de ustedes que nos está viendo, mi compadre tiene aquí mejor las cifras. Así es. Ya hemos subido, Sirenas tuvo ¿cuántos? 5,000, una onda así. Las Sirenas ya casi llega a 7,000 vistas, así Ajá. que gracias a todos ustedes porque este podcast, este proyecto tiene apenas un mes y han sido muy buenos con nosotros. Gracias por el apoyo. Ya tenemos también 100 y tantos suscriptores. Gracias. ¿Nos pueden contar alguna historia que ustedes hayan vivido, alguna historia que haya vivido su compadre, su comadre, su amigo, su amiga, la vecina? Quien ustedes quieran, una historia interesante que quieran que contemos aquí en el podcast, la pueden mandar completa, así se pueden aventar todo el choro
en seresextranos@gmail.com. Oigan, y también más adelante, sí tenemos que habilitar algún tipo de WhatsApp para que si nos quieren mandar su voz, si nos quieren platicar, Claro. sería extraordinario, así es que estén pendientes. El último video que tenemos es el Popo, es una leyenda muy bonita, hablamos de Don Goyo. Va a 171 vistas y apenas tiene un día. Está padre, entonces si quieren participar, por favor háganlo a través de sus comentarios, es importante, porque pues ustedes al final de cuentas tienen la última palabra, sus comentarios nos enriquecen mucho, solamente son investigaciones y vertimos nuestra palabra, nuestra opinión como un sentido común que un ciudadano pues pueda pensar, pueda vaticinar, pero la realidad la tienen ustedes, es que ayúdenos y comenten, eso es todo por mi parte, muchas gracias. Nos Gracias, escuchamos en la gracias. próxima. Esto fue Seres Seres Extraños. Extraños. Hasta luego. Gracias a Mario Castillo, quien está por acá, y también a Kevin. Es más, vamos a enfocarlos aquí. Saluda, Kevin, por favor. Ya, Mario. Y ahí Producción, está. en la Ahí producción. Ahí está Mario, de ese lado. Ahí se Producción puede de ver. lujo. Gracias, Mario. Soy Beto Carabioto. Gracias, Consuelo. Gracias, Fer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.